tarde, nosotros somos el equipo número 4 y hoy les vamos a presentar un tema muy interesante que mezcla historia, física y creatividad, la fuente de Herón. Mi nombre es Martínez González Paola y les voy a hablar acerca de la fuente de Herón. Este dispositivo fue inventado por Herón de Alejandría, un matemático, físico e ingeniero griego del siglo I después de Cristo. Herón fue uno de los primeros científicos en estudiar la neumática, es decir, el comportamiento del aire y los gases, y cómo puede usar la presión para mover objetos o generar movimiento. La fuente de Herón es uno de los inventos más conocidos. Se trata de la fuente que funciona sin electricidad, sin motores y sin intervención manual continua, solo utilizando el agua y el aire y la fuerza de la gravedad. Aunque fue inventada hace más de 2000 años, hoy en día sigue usando como una herramienta educativa y también como inspiración para atender mecanismos más complejos. Mi nombre es Velázquez Bello Iriquelián y yo les voy a hablar sobre los fundamentos científicos que se aplicaron en este proyecto. Principalmente fueron tres. El primero es la gravedad. Esta es la fuerza que hace que el agua caiga desde un recipiente hacia otro. Esta caída inicial es lo que pone en marcha todo el sistema. El segundo es la ley de Pascal. Esta ley dice que cuando se aplica presión a un fluido encerrado, esta presión se transmite de manera uniforme en todas las direcciones. En la fuente, cuando el aire se comprime por la caída del agua, esa presión se transmite al agua en el recipiente superior, empujándola hacia arriba. El último principio es el principio de conservación de la energía. Este nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En este caso, la energía potencial del agua, al estar en una posición elevada, se transforma en energía cinética y en presión de aire. Yo soy Luis Alberto Ramírez González y yo les voy a hablar sobre cómo construimos esta fuente de Herón. Bueno, para construir una fuente de Herón casera, principalmente utilizamos material reciclado y económico para no gastar tanto en los materiales. Uno de los elementos básicos principales van a ser las botellas, algunos tubos, silicón y bueno, nosotros adaptamos una base hecha con piedras para que no se cayera la fuente. Principalmente, ¿cómo la hicimos? Utilizamos 3 botellas de plástico, esas pueden ser recicladas de algún refresco o alguna gaseosa. Utilizamos 2 botellas completas y una la cortamos por la mitad. La que cortamos por la mitad tiene 2 orificios que van a ser para las mangueras y las otras 2 las unimos por las tapas. Para la unión de los tubos utilizamos principalmente, en este caso, tubo de nivel que es un poco más grueso y puede resistir un poco más. Conectamos la botella hasta arriba, pegada a las 2 botellas por la parte inferior de una. Conectamos un tubo hacia la primera botella que va de la botella de hasta arriba a la botella de en medio. Y otro que empieza un poco más abajo hasta la botella de hasta abajo. Y entre las 2 botellas hicimos un orificio por las tapas para que pueda haber un pase por un tubo. Y la base la utilizamos una base de una botella de 3 litros y le agregamos algunas piedras y las pegamos con silicón para que pudiera mantenerse. En esta fuente, cualquier fuga de aire reduce la presión significativamente y es lo que impide que suba el agua y por lo tanto pues detiene el funcionamiento. Esta fuente se puede decorar y usar presentaciones escolares, museos o como herramienta didáctica. De hecho, se recomienda hacer pruebas previas antes de ajustar el tamaño de los tubos o los niveles del agua para probar que todo funcione correctamente. Mi nombre es Héctor Gabriel Carrillo González y les voy a explicar el funcionamiento de la fuente de Herón. La fuente de Herón consta de 3 recipientes colocados sobre sí verticalmente. El primer recipiente es donde vamos a vaciar el agua para que el sistema funcione. La segunda botella va a estar llena de agua y la última botella va a estar solamente con aire. Pero ¿cómo funciona esto? Cuando nosotros vaciamos el agua aquí, va a bajar por este tubo y esta botella, como solamente tiene aire, el aire va a subir hasta la botella del medio. En la botella del medio va a estar el agua por esta parte y la va a empujar, lo que va a hacer que suba por esta manguera, aterrizando nuevamente en el sistema. Pero también es importante notar que la fuente no funciona indefinidamente. Una vez que el agua del recipiente del medio se vacíe o que el aire pierda presión, el efecto se detiene. Sin embargo, se puede volver a empezar invirtiendo el flujo del agua o recargando los recipientes.
Este sistema imita el funcionamiento de una bomba hidráulica, pero sin partes móviles ni de electricidad. Mi nombre es Cristian Aguirre Galindo y les voy a hablar sobre los cálculos acerca de este proyecto. Aunque el funcionamiento de la fuente de Dron es visual, también se pueden hacer cálculos físicos para entender mejor el fenómeno. El cálculo más importante es la presión que genera el agua al caer. Esa presión es la que luego se transforma en fuerza para empujar el agua hacia arriba. Por esta parte van a poder ver una fórmula donde P es presión que se mide en pascales. Después tenemos la densidad del agua, que es aproximadamente 1000 kilogramos sobre metro cúbico. También la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y por último, la altura, que sería de la columna del agua, que se mide en metros. Ejemplo, si el agua en el depósito intermedio cae desde una altura de 0.6 metros, podemos deducir que al sustituir en la fórmula, la presión sería igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 0.6 metros de altura. Y eso nos daría un igual a 5880 pascales. Esa presión será transmitida por el aire comprimido hacia el recipiente superior, generando el chorro. También se puede calcular la altura máxima teórica del chorro de agua, suponiendo que toda esa presión se transforma en energía cinética, aunque en la práctica hay pérdida por fricción, peso del agua, resistencia del aire, etc. Gracias por su atención, esperemos que hayan aprendido tanto como nosotros al preparar esta exposición.